Bueno, muy buenas noches para todos. Creo que nadie más se conectó, entonces vamos a dar inicio. Dimos 5 minutos para comenzar la clase. Tenemos 17 estudiantes. Bueno, hoy la clase va a ser corta. El trabajo netamente va a ser de ustedes hoy. Entonces, por eso estaba esperando a que todo se iniciara. Entonces, bueno, ahí sí no podemos hacer más. Bueno, para los presentes, entonces, bienvenidos. Hoy vamos a comenzar a explicar algo importante en el desarrollo del proyecto que nosotros debemos trabajar y vamos a adelantar nuestro primer taller. Yo les decía a ustedes, paralelamente a la arquitectura de software, lo que vamos a hacer es a recordar, a aprender de nuevas plataformas de desarrollo de software. La mayoría de ustedes, por no decir todos, programaron en primer y segundo semestre con Java, en tercero con C y no más. Lo diferente a eso que aprendieron fue bases de datos en MySQL, por allá con un anterior docente veían era Workbench y USB Web Server, si mal no estoy, que son, digamos, sistemas gestores un poco alcahuetas, porque les deja todo hecho ahí y cuando ustedes van a trabajar ya con esas conexiones es un poco más difícil. Y para de contar, ¿cierto? Solo utilizábamos NetBeans, solo utilizábamos, ¿cómo se llama el que utilizan? DebC++, creo que es el que utilizan para estructura de datos, y de ahí nomás. Pero resulta que nosotros no podemos estar sesgados o condicionados a un sistema operativo nomás, a un entorno integrado de desarrollo o a un lenguaje de programación. Entonces, esa va a ser una de las primeras prácticas que desde ahorita en unos 20 minutos que termine mi explicación del proyecto y del trabajo, ustedes van a comenzar a trabajar y van a tener un espacio de entrega hasta el día domingo al mediodía. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a explicar acá nuestro proyecto de área. Ya habíamos hablado algo en la segunda o tercera sesión de este proyecto, pero vamos a dejar todas las condiciones claras, vamos a resolver dudas que ustedes puedan tener en el marco del proyecto que debemos adelantar. Entonces, ¿cuál es nuestro proyecto? Nuestro proyecto lo hemos titulado Desarrollo de una aplicación para la gestión de los horarios para el programa de Ingeniería de Sistemas de Nissan Hichinke. Eso es lo que deben hacer ustedes. Entonces, definamos esa gestión de horarios cuando el director del programa, al comienzo del semestre, revisa qué grupos tiene y empieza a hacer las distribuciones de horario. Entonces, normalmente, ¿cómo se hace esa distribución de horarios? Él llega y comienza a revisar qué semestres hay diurnos, qué semestres hay nocturnos. Normalmente a aquellos que van en línea se les respeta el horario. Me explico, todos ustedes son de octavo semestre en línea. Entonces, octavo semestre en línea siempre ha venido nocturno, este semestre se dejó nocturno. Para el siguiente semestre, los que pasarían a noveno en línea, sigue nocturno y cuando sean en décimo, nocturno. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos ahí en pantalla, este es un grupo diurno, pero diurno en la jornada de la mañana. Entonces, todas las clases que ellos van a tener, siempre las van a tener en jornada de la mañana. Cuando vienen en jornada en la tarde, por ejemplo, este grupo, ¿cierto? Entonces, todos se les respetan ese mismo horario. Eso es lo primero que empieza a hacer el director del programa. Comienza a revisar qué grupos tiene y comienza a estipular los horarios así. ¿Sí? Entonces yo digo, listo, el semestre 5 o el quinto semestre de Ingeniería de Sistemas va a tener expresión 2 los días lunes, el día martes va a tener ondas y partículas con administración y gestión de bases de datos, el día miércoles análisis de algoritmo, biología general, el día jueves análisis de algoritmos, ondas y partículas e integrador 4. Una vez él hace toda la distribución de los horarios, comienza a hacer la distribución por docentes. Y entonces comienza a decir, por ejemplo, estructura de datos, ¿quién la dicta? Ingeniero Nelson Santos. Física mecánica, ¿quién la dicta? Ingeniero Carlos Cortés. Química general, docente Iván Velázquez. Cálculo en varias variables,
creo que esa la dicta Liliana o Mariluz, una de las dos licenciadas que tenemos ahí. Integrador 2, ingeniero Edison Caicedo. Estructura de datos, física de datos, perdón, estructura de datos y física mecánica, pues cada uno de los ingenieros que hemos mencionado. ¿Qué pasa? Manualmente, cuando yo estoy agregando aquí estructura de datos, debo revisar que el ingeniero Nelson, por ejemplo, acá no se le cruce ninguna otra asignatura. Y empiezo a jugar con este rompecabezas aquí, con este. Porque entonces, si aquí él tiene esta clase, entonces debo pasársela para el otro lado, pero debo verificar que a él no se, que al docente no se le cruce y que a los estudiantes no se les cruce. ¿Listo? Esa es la dinámica que se hace y se hace de forma manual. Se hace en un Excel, donde yo empiezo entonces a correr acá esta expresión para esta casilla y a jugar aquí a ver dónde puedo acomodar y demás. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que llegar a hacer, sistematizar ese proceso de asignación de horarios en el programa de Ingeniería de Sistemas. ¿Qué aspectos ustedes deben tener en cuenta, en considerar? Podríamos hablar de una especie de requisitos de usuario en este caso. Lo primero, ¿qué lenguaje de programación van a utilizar? El que ustedes deseen. Ojo, ojo, y lo dejo advertido hoy, 18 de marzo, siendo las 6:27 de la noche. Aquellas personas que me digan que van a programar en HTML o CSS ya tendrían un 0 en esa entrega. Estamos en octavo semestre, algunos de noveno ya, y no es posible que unos ingenieros a puertas de un año de recibir un grado me van a decir que programan en HTML. El HTML no es un lenguaje de programación. CSS no es un lenguaje de programación. Uno es un lenguaje etiquetado, el otro son hojas de estilo en cascada. ¿Qué caracteriza un lenguaje de programación? Simple, sencillamente, que me permita hacer una operación básica matemática. Sumar, restar, multiplicar o dividir. HTML no permite hacer eso. Algunos de los que conozcan desarrollo web me dirán, sí, yo lo puedo hacer implementándole JavaScript. Ah, pero no lo hace con HTML. Lo implementa con JavaScript, lo implementa con PHP, lo implementa con ASP.NET, con el mismo Java, con Python, ¿sí? Entonces, ojo con esa parte. Hay otros conceptos mal utilizados en decir que yo hago bases de datos en PHP-MyAdmin. Sí, yo no, PHP-MyAdmin no es un gestor de base de datos, es la interfaz gráfica de MySQL. ¿Qué gestores de bases de datos ustedes conocen? MySQL, Oracle, Postgres, MongoDB, Firebase, Cassandra, SQL Server, que es de Microsoft. Eso es así. Workbench tampoco es un gestor de base de datos. Workbench es una versión gráfica, un framework, un marco de trabajo de MySQL. ¿Listo? Entonces, ojo con esos conceptos que estén manejando aquí en la presentación del proyecto. Uno es, entonces, lenguaje de programación, el que ustedes deseen. Que ustedes van a trabajar una base de datos relacional, no relacional, que van a trabajar archivos planos, ¿sí? No sé, libre albedrío, como ustedes consideren que pueden manejarlo de mejor forma. ¿Listo? Entonces, uno es eso. De entorno integrado, no les estoy obligando a utilizar bases de datos. Considero yo que por la dinámica del trabajo deberían utilizarlo, libre albedrío. Los horarios no se pueden cruzar, ¿sí? O sea, yo no puedo en este momento estar dictando arquitectura de software e ingeniería del software, o arquitectura de software y trabajo de grado 2, no. Ustedes no pueden tener hasta ahora arquitectura de software y gerencia de proyectos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Un docente cátedra, un docente cátedra no se le pueden asignar o no puede dictar o no puede impartir más de 19 horas. O sea, el tope máximo de un docente cátedra son 19 horas. ¿Docentes cátedras quiénes son? Aquellos que vienen ocasionalmente a la universidad. Ustedes conocen. Carlos, Felipe, Andrés, Jefferson, Liliana, Mariluz, ¿qué otros hemos quedado por acá? Iván, Marisol,
Así es, los demás docentes que son cátedra. Rafael, ¿listo? Ellos solo pueden tener una asignación máxima de 19 horas por su tipo de contratación. En el caso de los docentes tiempo completo, que en el caso nuestro solo existen o existimos o están contratados dos nomás, que es el ingeniero Nelson y quien les habla, nosotros podemos tener 20 horas dedicadas a clase y dependiendo la necesidad, hasta un tope máximo de 12 horas adicionales. ¿Qué nos quiere decir acá? Que entonces dentro de esa clasificación, por allá de esos registros de docentes, debe haber un espacio donde diga si el docente es cátedra o ocasional o tiempo completo, ¿cierto? ¿Qué más? El usuario principal, o quién va a ser el usuario, el destinado de esta aplicación, va a ser el director del programa de Ingeniería de Sistemas o quien haga sus veces. Recordar que hay grupos diurnos, nocturnos, que en algunos grupos diurnos hay grupo A1, A2, ¿cierto? O sea, son 3 grupos, por ejemplo, de octavo semestre, el grupo diurno A1, grupo diurno A2, grupo nocturno. Y algunas asignaturas pueden ser dictadas por diferentes docentes. Me explico. Gestión de proyectos de TI es una asignatura que estamos dictando con Marisol. Ella tiene el grupo nocturno, yo tengo el grupo diurno. ¿Sí? Evaluación y gestión de proyectos son unas asignaturas que está dictando en la noche Marisol y en el día Carlos, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces son aspectos a considerar ahí. ¿Qué otra cosa les puedo decir dentro de este caso? En algunas ocasiones, no lo mencioné acá, pero debería el software tenerlo presente. Algunos docentes manifiestan que solo pueden dictar clase en horas de la mañana, o en horas de la tarde, o en horas de la noche. Ejemplos claros, por ¿cómo se llama? Por cuestiones de trabajos de ellos independientes, la profe Mariluz creo que se llama, ay, no, la profe que dicta expresión, se me escapa el nombre ahorita, la profe que dicta expresión. Ella solo dicta clase los días lunes y martes, si mal no estoy, y es en horas de la tarde, porque sus responsabilidades fuera de la universidad le impiden tomar otras clases en otros horarios diferentes. ¿Listo? Y nos faltó algo aquí supremamente importante. Supremamente importante. No puede dictar más de ni menos de 4 horas. Supremamente importante. Porque me imagino que por allá, si el docente Edison Caicedo, que es cátedra, dicta o se le asignaron solo un bloque de 3 horas por ¿cómo se llama? Por reglamento de talento humano, solo puede, o para que sea posible la contratación, debe tener un mínimo de 4 horas semanales. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes con respecto al proyecto. ¿Los escucho? ¿Y me puedes dejar ahí un momento la diapositiva que contiene los requisitos de la documentación? Acá está. Pero la de la documentación, qué pena. ¿Ah? Sí, señor, gracias. Listo. Entonces, ¿aquí qué nos dice? Básicamente, la primera entrega pues va a ser la última semana del corte. Yo les estoy sugiriendo algo acá de lo que deberían entregar. Vuelvo y les digo lo que mencionamos por allá hace unas 2 o 3 clases. Lo ideal es que aquí no sigamos aplicando la ingeniería inversa que veníamos haciendo, donde hago mi software todo bonito y después acomodo los requisitos, después acomodo los diagramas, después acomodo los casos de uso, los requisitos funcionales, los no funcionales, los del usuario, todo lo acomodo a lo que ya hice. No, aquí lo ideal es que empecemos ya a implementar esas buenas prácticas de programación. ¿Listo? Entonces, lo que se sugiere es que deberían informar primero o conocer, ¿cierto? ¿Qué lenguaje de programación van a utilizar? Si vamos a utilizar un gestor de base de datos, ya sea relacional o no relacional.
¿Qué lenguaje de programación? Toda la parte del modelamiento en UML o si van a utilizar otro, no hay ningún problema. ¿Qué más? A ver. Tengamos en cuenta o partamos del principio que tenemos un ciclo de vida del desarrollo del software que está compuesto por 4 fases: análisis, diseño, codificación y pruebas. Y entonces ustedes en la primera fase de análisis, ¿qué hacen? ¿Sí? En la fase del diseño, ¿qué hacen? Que podríamos llegar a esas 2 fases en la primera entrega, eso depende de ustedes, o podríamos llegar a 2.5 de fases. Entonces las 2 primeras fases más un 0.5 de la tercera fase, todo eso depende de ustedes. ¿Listo? La segunda entrega, pues al final del semestre, todo ya completo, el programa funcionando con su respectiva documentación y demás. ¿Qué deben tener en cuenta? Dentro de esas reglas, ustedes lo pueden trabajar de forma individual, en grupos de 2 o máximo 3 personas. Los informes que entreguen de los proyectos deben ser en formato IEEE, con sus respectivas citas, referencias, de acuerdo a lo que enmarca este formato. Y dice que persona o grupo que no entregue el trabajo en el link de Ágora en la fecha estipulada, pues la nota será de 0.0 y no se les permite sustentar. ¿Sí? Entonces, en ese 10 o 15% que tienen de actividades evaluativas de cada corte, en el primer corte, quien no entregue eso, pues no se le permite sustentar. El proyecto debe ser socializado acá. Dependiendo de la entrega, yo haré algunas preguntas. Si veo que la entrega está muy bien estructurada, muy bien delimitada, pues no habrá necesidad de hacer preguntas. Pero si por el contrario, entonces ya tendríamos que empezar a revisar, a resolver esas dudas que se puedan presentar. ¿Listo? Entonces ya tenemos claras las reglas, las condiciones del software, lo que necesitamos. ¿Existen dudas? ¿O todo está claro? Pipe, buenas noches. Buenas noches, James. Yo tengo una duda, por ejemplo, para requerimiento, o sea, el análisis, yo que en cuenta en este horario, ¿cuántos profesores son como tal? O sea, tú me estás hablando que hay 2 tipos, los que ya son de cátedra o ocasional. Entonces, en total, ¿cuántos vendrán a ser? Listo, son 2 tiempos completos y cátedras son... Permítame un segundito, ya buscamos por acá de una vez y les doy ese dato. Esas preguntas, esas actividades son las que tenemos que conocer para ¿cómo se llama? Para iniciar el proyecto, ¿no? Esos requisitos de usuario. Bueno, espérenme un segundito, les confirmo acá. Y otra cosa, Inge, cuando dictan materias es, por ejemplo, podemos dejar a varios ingenieros según su cualidad o, por ejemplo, en dado caso, por ejemplo, tú podrías dictar materias de ética o no se podría, o sea, de no tu especialidad, me refiero en ese caso. Bueno, lo ideal es que cada quien pues sea como es, se va, ¿cómo se llama? Se va especializando, ¿sí? Tiene sus áreas de ¿cómo se llama? De trabajo. Un ejemplo, toda la parte de investigación en este momento la estoy manejando yo. No quiere decir que no haya otras personas, porque las pueden asumir otras personas. Digamos que, ¿qué pasa? Como no existe en el momento alguien que apoye esa actividad, me toca a mí asumirla. Anteriormente no tenía asignaturas de bases de datos, por ejemplo, pero por la necesidad asumí administración y bases de datos. Hay ingenieros, por ejemplo, que no son de sistemas, que normalmente no dictan programación. ¿Como quiénes? Andrés Bonilla no dicta programación. Carlos, creo que no maneja programación tampoco. Ellos ya manejan sus fuertes en otras áreas. Por ejemplo, al ingeniero Nelson no le puedo estar asignando, ¿cómo se llama? Redes y telecomunicaciones. No es su fuerte, no es su especialidad. ¿A quién tenemos en redes y telecomunicaciones? A Jesús David y a Felipe.
¿Listo? No sé, ¿alguien iba a intervenir mientras busco la información que me solicitaron por acá? Profe, una duda, ¿el documento debe llevar objetivos y justificación y descripción del problema? Puede ser. Sí, o sea, miremos qué necesitamos nosotros ahorita para que ese proyecto quede completo. Normalmente nosotros debemos partir de una idea y de un problema, y el problema lo tenemos, ¿cierto? El problema es que el proceso de asignación de horarios no está tecnificado. Bueno, entonces espérenme aquí más o menos. Ya tengo lo que me estaba indicando James. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, aquí hay unos docentes que nos tocaría retirar. A ver, ¿quién no está por acá? Creo que este tampoco. No está este semestre. Melida, Nelson, Rafael, Wilmerson, Jane, Yolanda, Samir, Zulma. Creo que estos son los docentes que tenemos en el momento. O sea, tendríamos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aproximadamente 15 cátedras y 2 tiempo completo. Aproximadamente. Pero ya le confirmo bien desde aquí, desde otra fuente. Permítame un segundo para que tengan clara esa información. Ya les digo. ¿Dónde están? Sí, son 17 docentes en total del programa en este momento. 15 cátedra y 2 tiempo completo. ¿Listo? ¿Qué otro dato necesitan así del software como requisito Profe, de usuario? ahí, por ejemplo, la especialidad de cada uno, porque, por ejemplo, hay yo veo profesores que no conozco, la verdad, no sabría en qué su fuerte o en qué contribuyen a dar materias. Válido. Esa información se la tendría por ahí para mañana o para el lunes, ¿sí? Porque me tocaría empezar a hacer eso. Entonces, por ejemplo, colocarle Nelson Santos, ingeniero de sistemas, especialista en tal, asignaturas que normalmente imparte, tal. Y, ingeniero Carlos Cortés, ingeniero mecánico, magíster en tal. Listo, asignaturas que imparte, tal. Sí, eso sí se lo entregaría mañana o el día lunes a ustedes, se los enviaría, se los colgaría en el aula para que lo conozcan. ¿Alguna otra actividad que necesiten? Bueno, entonces considero que todo está claro. Entonces vamos a continuar con la actividad que deben hacer esta noche. Vamos a irnos por acá a nuestra presentación. Y decimos que tenemos nuestro primer taller el día de hoy, que vamos a comenzar a partir desde ya hasta el día domingo al mediodía. Lo dejo claro y creo que eso lo hemos dejado o hemos reforzado esa parte desde las primeras clases. Trabajo que no se entregue el aula no se recibe. ¿Listo? Que existen múltiples factores, múltiples causas, sí, pero pues considero yo que los espacios que se han dado para la entrega de trabajo son los idóneos, son los... Listo, ¿qué es lo que vamos a empezar a trabajar hoy? Vamos a conocer, yo creo que la mayoría de ustedes solo ha conocido NetBeans, solo NetBeans han trabajado. Entonces, ¿cuál va a ser la actividad para el día de hoy? Que considero yo que en estas horas prácticamente de aquí a las 8:30 lo pueden hacer sin ningún problema.
Ustedes van a instalar los dos entornos integrados de desarrollo para Java, como lo son Eclipse y NetBeans. Los van a usar y van a hacer un programa sencillo por consola que diga hola mundo. Pero entonces en lugar de que muestre el hola mundo en consola, les va a mostrar su nombre. Entonces una vez, primero van a hacer el hola mundo con un system.out.println, sencillo. Estamos recordando por allá de primer semestre de fundamentos de programación. ¿Sí? Y van a hacer el famoso hola mundo y también que muestre por consola el nombre de ustedes. Van a comentar esas experiencias que ustedes tienen con los dos entornos, cuáles son las diferencias y similitudes que ustedes encuentren. Y me van a comentar cuál les gusta más y por qué. ¿Qué deben entregar de esto? Un documento de máximo 2 páginas de extensión utilizando fuentes Georgia 11 e interlineado 1.5 y debe contener la captura de pantalla en Eclipse mostrando su nombre en consola, al igual que en NetBeans, y un texto donde indique el párrafo con la experiencia que han tenido, el listado de similitudes encontradas, el listado de diferencias y donde indiquen en un párrafo bien redactado el por qué les gusta más trabajar con Eclipse o trabajar más con NetBeans. ¿Dudas, preguntas? El trabajo ya está en el aula. El trabajo ya está aquí en el aula colgado. Taller 1. Señor. Si uno quisiera, por ejemplo, no sé, poner, sumar dos números, ¿puede hacerlo? No, algo un poco más... Sí. Listo. O sea, de ahí, miren lo sencillo, o sea, es que está supremamente Porque si de pronto ahí en eso uno puede encontrar un poco más de diferencias o de similitudes al hacer eso. Sí. Incluso, no hay problema. Lo mínimo que yo les exijo a ustedes o lo que les pido a ustedes es esa parte. Entonces, plazo hasta el domingo. Considero yo que desde este momento dejo ya aquí, ahorita detengo la grabación y tienen espacio para ustedes trabajar. Yo voy a estar pendiente hasta las 8:45 que termina nuestra clase para resolver dudas. Sí, lo que dice Sergio, pueden hacer lo que deseen, más complementando la actividad que yo les estoy sugiriendo muy básica. Incluso acá en el aula, para aquellos que son juiciosos y la están revisando constantemente, aquí les tengo un video de cómo descargar Eclipse e instalarlo. ¿Sí? Ahorita la última versión de Eclipse es les muestro por acá, se me olvidó, el 2020-12. ¿Sí? Esa es la última versión de Eclipse, que ustedes la pueden descargar gratuitamente, al igual que hacen con NetBeans, y la pueden utilizar sin ningún problema. ¿Listo? Mira, aquí está el workspace para trabajar y demás. ¿Listo? Entonces, dudas, preguntas, inquietudes, como para detener la grabación. Dice, ingeniero se presenta en un documento. Sí, señora. Lo deben entregar en un documento en Word con estas especificaciones que están ahí. En el aula también están las especificaciones. Aquí en el documento, aquí está el taller, lo pueden descargar. Mira, aquí está taller 1.pdf. Y al descargarlo, ahí va a estar todas las condiciones. ¿Sí? Entonces, ahí va a estar todas las condiciones de lo que deben hacer en el taller. Entonces, mira, aquí está todo lo explicado. ¿Sí? Y esto es lo que deben entregar. Esto que está acá. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, inquietudes para que comiencen a trabajar? Listo, con gusto, Angie. Sí, sí, señor. Listo. Bueno, entonces nada, muchachos, a trabajar. Vamos a detener la grabación.